Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pero levántate y ponte de pie. Yo me aparecí a ti para elegirte como mi siervo, para que tú le cuentes a los otros qué es lo que viste hoy, y les anuncies lo que les mostraré después. Así que no importa si el mensaje fue entregado por mí o si fue entregado por ellos. Lo importante es lo que nosotros anunciamos, y ustedes lo creyeron. Y si Cristo no fue resucitado, en vano es vuestra fe. Pero habiendo resucitado de entre los muertos, Jesús fue el primero, y cuando llegue habrá un grito de mando, y la voz del arcángel, y el sonido de la trompeta, y luego el Señor mismo descenderá del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos vivos seremos llevados a las nubes junto con Él para reunirnos con el Señor. Y así nos quedaremos para siempre con el Señor. Hola, hemos llegado a nuestro último tema de Amigos de Esperanza. Estoy muy contento porque hoy estamos haciendo un cierre muy especial contando la historia de otro amigo de Jesús. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Te sientes sincero con Dios? ¿Tratas de hacer lo mejor posible para Él? ¿Estás seguro que todas tus creencias tienen una base bíblica? Dios quiere de diferentes maneras hablar contigo. Hace unos 20 años comencé a estudiar la Biblia con un amigo muy especial. Parecía de otra denominación religiosa y nunca antes había dado oportunidad ni siquiera para conversar sobre el asunto. Pero me hizo una visita a un fin de semana y por primera vez permitió que estudiáramos la palabra de Dios. Yo estaba muy feliz porque lo quería mucho, pero mi alegría duró poco. Después de una hora de conversación dijo: es mejor que dejemos de estudiar porque las personas se hacen responsables de lo que conocen y veo que estoy comenzando a conocer demasiado. Aunque estaba totalmente equivocado, fue muy sincero en admitir exactamente lo que pasaba por su mente. Muchos son como ese amigo cuando comienzan a ver que Dios exige compromiso de su parte, se retiran y se apartan de Él. La palabra de Dios registra la historia de un hombre en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 9. Es la historia de Saulo, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? Nació en Tarso, en Sicilia, lo que actualmente pertenece a Turquía, es decir, fuera del territorio de los judíos. En esa época muchos judíos estaban esparcidos por otros países, lo que se llama diáspora, dispersión. En una de esas familias esparcidas nació Saulo. No nació en Israel, pero era judío, pues como él mismo dijo, fue circuncidado al 8º día y siempre se mantuvo en la ley de Moisés. Así dice Efesios 3:5. Nació en una fecha desconocida, pero sin duda antes del año 10 de nuestra era, o sea, con una diferencia como máximo de 7 años de Jesús. Si vemos la vida de Saulo de Tarso, Jesús nació en Belén de Judea, era muy pobre y nació en un pesebre, según Mateo 2:1 y 11. Al poco tiempo de nacer fue llevado a Egipto, un país extraño, para que Herodes no lo matara, según San Mateo 2:13 al 15. Con la muerte de Herodes, sus padres volvieron a Israel, pero fueron a vivir a Nazaret, una pequeña villa sin importancia. En Galilea, allí Jesús fue criado como el hijo del carpintero, según San Mateo 2, 22 y 23. Su maestra fue su madre, no asistió a ninguna escuela y por eso no recibió la influencia de ningún maestro de su época, así menciona Lucas 2:47. En cambio, Saulo de Tarso, en determinada época, Saulo debe haber ido a vivir a Jerusalén. En Hechos, Saulo afirma que fue alumno de Gamaliel y que fue criado en Jerusalén, Hechos 22:3. Llegó a ser un religioso muy celoso, tenía la seguridad de que su religión era correcta y se preparó para defenderla, al extremo de matar si fuera necesario. Así menciona Efesios 3:5 y 6.
Jesús enseñaba la ley del amor, vino a este mundo para servir, no para ser servido. Tenía convicción de lo que enseñaba y llamó a algunos hombres para seguirlo. No había ningún fariseo entre ellos, a no ser Nicodemo, que era maestro en Israel, pero que no se involucró directamente con Jesús mientras estaba vivo. En cambio, Saulo no fue un discípulo del Señor. No sabemos por dónde andaba mientras Jesús ejercía su ministerio en la tierra. Nadie comenta eso, ni siquiera el mismo Pablo. Pero donde quiera que estuviera, en ese tiempo todavía no estaba preparado para encontrarse con el Señor ni oír su llamado. Llegó a ser un fariseo importante, lo que en ese tiempo era una posición de mucha honra. Fue miembro del Sanedrín, el tribunal de Jerusalén. Persiguió personalmente a los cristianos, no le importaba si eran hombres o mujeres. Saulo tenía, sin duda, mis amigos, un corazón malo. Tal vez usted esté pensando que Saulo era un hombre malo, pero lo más increíble es que Saulo amaba mucho a Dios, oraba mucho, tenía un corazón sincero. El problema es que estaba en el camino equivocado. Saulo tuvo un contacto fuerte con la verdad. Esteban, un cristiano fiel y bondadoso, vivía siguiendo los pasos de Jesús y haciendo el bien, pero aún así fue llevado ante el Sanedrín y juzgado por los principales judíos con la ayuda de testigos falsos que declararon contra él por ser cristiano. Durante el juicio, Esteban hizo su defensa y presentó la verdad basada en la Biblia, la palabra de Dios. Lo más increíble es que la Biblia era la misma tanto para los judíos como para Esteban, pero teniendo las palabras de Dios en las manos, ellos no podían discernir la verdad. Esteban probó con la Biblia que Jesús era el Dios hecho hombre, el único Dios creador, y que Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. Cuando Saulo oyó la defensa y el sermón de Esteban, quedó impresionado. El rostro de Esteban comenzó a brillar como si fuera el rostro de un ángel, dice Hechos 6:15, y todos los miembros del Sanedrín lo vieron. Saulo quedó más impresionado todavía. A pesar de todo, condenaron a Esteban a la pena de muerte por medio de apedreamiento. Saulo no pudo tirarle piedras, quedó sosteniendo la capa de la que apedreaban a Esteban. O sea, quedó sobre el muro, se lavó las manos como Pilatos. Hechos capítulo 22:20. ¿Usted hizo eso con Dios alguna vez? Dios llegó tan cerca de su corazón que usted se estremeció, pero al final no permitió que Él venciera. Está tan cerrado quizás en tus creencias, que aunque la palabra de Dios te muestra que estás equivocado, continúas en el error. Saulo hizo exactamente como mi amigo, quien pidió dejar de estudiar la Biblia para no ser responsable de lo que aprendía. Sabes, mi amigo, mi amiga, al día siguiente Saulo fue a conversar con los maestros, pero los sacerdotes y principales exigieron la convicción que comenzaba a brotar en su corazón. Me parece oírlos decir: justo usted, Saulo, usted que tiene un futuro glorioso, usted que invirtió toda su vida para aprender los caminos de nuestra religión, usted que tiene una vida con una carrera brillante por delante. Saben, mis apreciados amigos, Saulo llegó bien cerca, casi consiguió aceptar a Jesús, casi aceptó la invitación del maestro, pero fue débil, demasiado débil, no tuvo coraje, no tuvo fuerza, no tuvo fe, desistió y quedó peor que antes. ¿Y has hecho esto con Dios? Dios llegó tan cerca de tu corazón. Te estremeces cuando escuchas la palabra de Dios, de que Él vence en tu vida. Saulo rechazó la verdad, y una verdad tan importante, y se volvió más tenaz que antes. La palabra de Dios dice que él cuenta su testimonio: también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, él dice, para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Muchos cristianos habían huido a la ciudad de Damasco y allí comenzaron a predicar y muchos se convirtieron. Saulo salió de viaje para perseguir a los cristianos, pero en su corazón deseaba más que todo servir a Dios. Su cabeza parecía que iba a estallar.
El momento de la decisión estaba llegando y por esa razón Dios interrumpió su viaje. La última oportunidad de Saulo fue la ceguera. ¿Saben por qué? Cuando Saulo estaba cerca de Damasco, de repente una luz mucho más fuerte que la del sol apareció en el cielo. Él y sus compañeros cayeron al suelo y una voz desde el cielo le habló directamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él, Saulo, se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Así dice Hechos 9, 3 al 7. Saulo, quien antes era ciego porque no distinguía la verdad de Dios, ahora quedó literalmente ciego durante 3 días. En esos 3 días de ceguera física pudo comprender las cosas que no había comprendido durante toda su vida. Ahora Saulo contempló su vida pasando como una película delante de sí. Saulo no fue un seguidor de Jesús mientras éste estuvo en la tierra. No tuvo la oportunidad de escuchar la voz del Maestro al pronunciar el sermón del monte. No pudo contemplar el rostro del paralítico de Capernaum, dando un salto y salir caminando. Saulo no vio al leproso regresando para agradecer con la piel completamente restaurada. No vio al maestro levantarse dentro de un barco al ser arrastrado de un lado para el otro como una cáscara de nuez y calmar la tempestad con el simple sonido de su voz. Vio una luz fuerte que lo cegó físicamente y lo hizo comprender espiritualmente. Fue un discípulo a destiempo, como uno nacido fuera de tiempo, según 1 Corintios 15:8, pero él vio a Jesús. Cuando Jesús vuelva, Saulo y Esteban, mis amigos, se van a encontrar frente a frente. Esto sucederá porque un día Esteban aceptó ser la llave para abrir el corazón de Saulo. ¿Te gustaría ver aquel encuentro? ¿Qué será lo que se dirán el uno al otro? Seguramente Esteban recordará muy bien el rostro de Saulo cuando murió. Saulo era conocido como el perseguidor de los cristianos. Qué lindo encuentro será ese. Además, Saulo, Pablo, escribió varias veces sobre la segunda venida de Cristo. Ese tema lo entusiasmaba mucho. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra mayor esperanza es el regreso de nuestro Señor, es nuestra bendita esperanza. Debemos esperar con fe y responsabilidad ese día. Mi amigo, mi amiga, amigo de la esperanza, hoy existe un gran desafío para ti. Desafía el Señor para que tú puedas ser un hijo de Dios preparado. La mayor preocupación que debes tener es la preparación para la venida de Jesús. Cada día estamos más cerca de ese momento glorioso. Las señales descritas por Jesús en Mateo 24, Lucas 21, por Pablo en 2 Timoteo 3 y en varios de sus escritos bíblicos apuntan al inminente retorno de Cristo, lo que presenta para nosotros la verdadera esperanza. Si Jesús no vuelve, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué tener fe? ¿Para qué ser adventistas? Si perdemos de vista nuestro compromiso con el inminente regreso de Cristo, no hay razón de ser cristianos y mucho menos adventistas. Querido amigo, amiga, si creemos que el Señor vendrá pronto, los encuentros más sorprendentes se darán en esa ocasión. Pablo con Esteban, el rey Manasés con Isaías y tantos otros. Por tanto, debemos prepararnos y decir como Juan: ven, Señor Jesús. Quiero invitarte en este momento para escuchar una música especial y puedas meditar en esta interpretación musical.
La vida de Saulo de Tarso, la vida de Pablo fue transformada. Tu vida hoy, mi amigo, mi amiga, puede ser transformada. Deja que la luz de Jesús a través de su palabra, de su Espíritu Santo, penetre en tu corazón el día de hoy. Haz de Jesús un amigo. Él está pronto a venir. Él quiere que tú seas una bendición en esta tierra mientras estás con vida. Por eso en esta hora y en este último tema, vamos a entregar nuestra vida a Jesús, pidiéndole que Él sea un amigo en nuestro corazón. Señor, muchas gracias por los temas estudiados hasta aquí. Gracias porque tu Espíritu Santo durante cada día nos ha tocado. Y ahora, Señor, queremos una vez más confirmar y aceptarte como nuestro Salvador y sobre todo como nuestro amigo. Que tu paz esté en nuestro corazón en esta hora. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios prospere tu vida material, física y espiritual es mi deseo y sobre todo, a partir de hoy, tienes un amigo de verdad, Cristo Jesús.